Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 128, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 12, el positivismo evolucionista. 659, el evolucionismo materialista. Monismo. El positivismo evolucionista es, en su forma más rigurosa, tan ajeno al materialismo como al espiritualismo. Spencer afirma explícitamente que el proceso de la evolución puede ser interpretado tanto en términos de materia y de movimiento como en términos de espiritualidad y de conciencia. Y, por otro lado, lo absoluto que este proceso manifiesta, en cuanto es incognoscible, no puede ser definido como materia ni como espíritu. Pero la irreprimible tendencia romántica del positivismo difícilmente podía detenerse en esta posición de equilibrio, y las tentativas de interpretar en uno u otro sentido el significado de la evolución fueron tanto más repetidas y enérgicas por cuanto en una u otra de las dos formas la evolución se prestaba mejor a adquirir una significación infinita y divina y a justificar una exaltación religiosa o pseudo-religiosa. Quizá más numerosas y, ciertamente, de mayor resonancia, fueron las orientaciones hacia el materialismo. En las últimas décadas del siglo XIX, una serie de científicos, físicos, biológicos y psicólogos de todos los países adoptaron el credo positivista, declarando atenerse rígidamente al estudio de los hechos y de sus leyes, y repudiando toda explicación no mecánica de los hechos. La respuesta que el astrónomo Laplace dio a Napoleón, al preguntarle qué sitio reservaba a Dios en su doctrina astronómica: "Yo no he tenido necesidad de esta hipótesis", se convirtió en el lema de la época. Se combate cualquier forma de trascendencia religiosa y de metafísica, entendiéndose por metafísica toda explicación no mecánica del mundo. Pero se cayó pronto y sin darse cuenta de ello en la metafísica, en una metafísica materialista. En Alemania, el florecimiento positivista había comenzado con el descubrimiento, debido a Roberto Meyer, 1814-1878, del equivalente mecánico del calor, que permite formular el principio de la conservación de la energía. Este principio y el intento de reducir la vida a un complejo de fenómenos físico-químicos, excluyendo la que hasta entonces se había llamado fuerza vital, constituyen el punto de partida de la metafísica materialista. El zoólogo Carlos Vogt, 1817-1895, afirmaba en un escrito de 1854 la fe del carbonero y la ciencia, que el pensamiento está respecto al cerebro en la misma relación que la bilis respecto al hígado o la orina a los riñones. Y esta tesis era presentada idénticamente y sazonada con la misma violencia polémica antirreligiosa en las obras de Jacobo Moleschott, 1822-1893, un alemán que fue, desde 1879, profesor de fisiología en Roma, y en una famosa obra de Luz Buchner, 1824-1899, Fuerza y Materia, 1855. Otros naturalistas mantuvieron, en cambio, una posición más cauta y se encerraron con Darwin en un riguroso agnosticismo. El fisiólogo alemán Emilio Dubois-Reymond, 1818-1896, enumeraba, en un escrito de 1880, 7 enigmas del mundo. He aquí los enigmas. Primero, el origen de la materia y de la fuerza. Segundo, el origen del movimiento. Tercero, el nacimiento de la vida. Cuarto, la ordenación finalista de la naturaleza. Quinto, el nacimiento de la sensibilidad y de la conciencia. Sexto, el pensamiento racional y el origen del lenguaje. Séptimo, la libertad del querer. Frente a estos enigmas, Dubois-Reymond creía que el hombre debía pronunciar no solo un ignoramus, sino también un ignorabimus. La ciencia no podrá nunca resolverlos. Tuvo, en cambio, la pretensión de resolverlos con la doctrina del evolucionismo materialista el biólogo Ernesto Haeckel, 1834-1919. Haeckel fue profesor de zoología en la Universidad de Jena, y su actividad de científico es indudablemente notable. En 1866 publicó La Morfología General de los Organismos, que aducía un gran número de observaciones y hechos en apoyo de la doctrina darwiniana de la evolución,
y que era el primer intento de extender esta teoría a todas las formas orgánicas. La obra se anticipaba, debido a esto, al segundo escrito de Darwin, el que trata sobre la descendencia del hombre, que no apareció hasta 1871. Sin embargo, ya desde esta obra, Haeckel concebía la teoría del transformismo biológico como una nueva filosofía, destinada a suplantar enteramente toda otra filosofía y toda religión. 2 años después expuso en forma popular sus ideas en la historia de la creación natural, 1868, a la cual siguieron Antropogenia, 1874, el monismo como ligamen entre la religión y la ciencia, 1893, y los enigmas del mundo, 1899. Esta obra, que es la exposición más completa y menos prolija de las ideas de Haeckel, tuvo una enorme difusión. Fueron vendidos en conjunto unos 400.000 ejemplares, pero desde 1920 cesó la venta y no se publicaron nuevas ediciones. Haeckel hizo seguir a esta obra numerosos escritos de polémica y de divulgación científica, que no añaden, empero, nada nuevo al contenido de los escritos citados. La aportación principal de Haeckel a la teoría de la evolución es lo que él llamó la biogenética fundamental, esto es, el paralelismo entre el desarrollo del embrión individual y el desarrollo de la especie a la cual pertenece. Por lo que se refiere al hombre, la ontogénesis, o sea, el desarrollo del individuo, es una breve y rápida repetición, una recapitulación de la filogénesis o evolución de la estirpe a que pertenece, es decir, de los precursores que forman la cadena de progenitores del individuo mismo, repetición determinada por las leyes de la herencia y de la adaptación. Haeckel establecía, acerca de esta ley, una serie de estudios que ilustraban y confirmaban en amplia escala la hipótesis de la transformación de la especie. Pero junto a esta, que le parecía demostrar de manera indudable la continuidad y unidad del desarrollo orgánico, Haeckel proponía otra ley fundamental que habría tenido que demostrar la unidad y continuidad de todo el mundo real, a saber, la llamada ley de la sustancia, cuyos presupuestos serían la ley de la conservación de la materia, descubierta por Lavoisier, 1789, y la ley de la conservación de la fuerza, descubierta por Meyer, 1842. Esta ley, demostrando la unidad y uniformidad de todo el universo y la concatenación causal de todos los fenómenos, conduce a suponer, según Haeckel, que la materia y la fuerza no son más que dos atributos inseparables de una misma sustancia. El monismo queda así establecido sobre estas dos leyes. Y, en nombre del monismo, Haeckel combate cualquier forma de dualismo, esto es, cualquier forma de separación o de distinción del espíritu de la materia, y por consiguiente toda doctrina que admita de alguna manera una divinidad separada del mundo, la espiritualidad del alma y la libertad del querer. De modo que, de los 7 enigmas enumerados por Dubois-Reymond, el último, el que se refiere precisamente a la libertad del querer, es, sin más, eliminado por una rancia superstición. En cuanto al primero, que se refiere a la naturaleza de la materia y de la fuerza, al segundo, que concierne al origen del movimiento, y al quinto, sobre el origen de la sensación y de la conciencia, el monismo resuelve la cosa fácilmente, porque en realidad fuerza, movimiento, materia, conciencia no han tenido origen, sino que han estado siempre presentes desde las primeras fases evolutivas de la única sustancia cósmica. Los otros 3 enigmas, la vida, la finalidad y la razón, son después resueltos en sentido materialista. La vida y la razón son productos de la evolución natural. La finalidad es reducida al mecanicismo. La evolución comienza, según Haeckel, por la condensación de una materia primitiva en centros individuales, o pignátomos, dotados de movimiento y de sensibilidad. Haeckel resume así los puntos capitales de su religión monista. Primero, el espacio es infinitamente grande e ilimitado, nunca vacío y siempre lleno por la sustancia. Segundo, el tiempo es igualmente infinito e ilimitado, no tiene principio ni fin, es la eternidad. Tercero, la sustancia se encuentra en todas partes y en todos los tiempos en un estado de movimiento ininterrumpido. El reposo perfecto no existe, pero la cantidad infinita de materia permanece invariablemente como la de la energía eternamente mudable. Cuarto, el movimiento eterno de la sustancia en el espacio es un círculo eterno, cuyas fases evolutivas se repiten periódicamente.
Quinto, estas fases consisten en la alternancia periódica de las condiciones de agregación, y la principal de ellas es la diferenciación primitiva de la nada y del éter. Sexto, esta diferenciación se funda en una condensación creciente de la materia y en la formación de innumerables pequeños centros de condensación, pignátomos, cuyas causas eficientes son las propiedades originarias inmanentes a la sustancia, la sensación y el esfuerzo. Séptimo, mientras en una parte del espacio se producen, por el proceso picnótico, cuerpos celestes, primero pequeños, después más grandes, y aumenta entre ellos la tensión del éter, en la otra parte del espacio se produce simultáneamente el proceso inverso, la destrucción de los cuerpos celestes que chocan entre sí. Octavo, las enormes cantidades de calor producidas en este proceso mecánico por el choque de los cuerpos celestes en rotación están representadas por las nuevas fuerzas vivas, que producen el movimiento de las masas del polvo cósmico engendradas y, por ello, una nueva formación de esferas en rotación. El juego eterno torna a comenzar desde el principio. Es fácil darse cuenta del carácter arbitrario y propio de aficionados que poseen estas teorías de Haeckel. Su enorme éxito de público y los numerosísimos seguidores que tuvieron en toda Europa y especialmente en Alemania, las convierten, sin embargo, en un documento del espíritu romántico de la época, sumamente revelador de la enorme difusión y del gran entusiasmo que habían suscitado, algunos decenios antes, las doctrinas del romanticismo idealista. Es la tendencia romántica a buscar y a dar realidad a lo infinito lo que conduce a científicos como Haeckel a revestir de significación absoluta y religiosa la hipótesis y los hechos de la ciencia. Y, efectivamente, la característica fundamental del positivismo materialista es una especie de exaltación antirreligiosa, que no por ello es menos religiosa y mística, por cuanto lo que hace es poner la naturaleza en el lugar de Dios, aún no viendo en ella más que leyes y hechos necesarios y querer laicizar y convertir en científicas actitudes propias de la religión. El desarrollo de la ciencia se benefició, ciertamente, de ese fervor religioso de que estuvieron animados muchos de sus cultivadores, pero debía acabar destruyendo por sí mismo los entusiasmos románticos y las construcciones metafísicas de que el positivismo se pavoneaba, conduciendo gradualmente a ver lo esencial del procedimiento científico en lo que tiene de más alejado y ajeno a cualquier interpretación metafísica o religiosa. En Francia, un monismo materialista análogo al de Haeckel fue defendido por Félix Ledantec, 1869-1917, en una numerosa serie de escritos: La materia viviente, 1893, El ateísmo, 1907, Elementos de filosofía biológica, 1911, etc. Y en Italia, el positivismo materialista encontraba una manifestación singular en la obra de César Lombroso, 1836-1909, fundador de la Escuela Positivista de Derecho Penal, según la cual los criminales no delinquen por un acto consciente y libre de mala voluntad, sino porque tienen tendencias malvadas, que encuentran su origen en una organización física y psíquica distinta de la normal. De tal presupuesto, la escuela positivista deducía la consecuencia de que el derecho de la sociedad a castigar al delincuente no se funda en la maldad del mismo o en su responsabilidad, sino únicamente en su peligrosidad social. El estudio de las características psicofísicas que determinan la delincuencia fue llamado por Lombroso antropología criminal. Lombroso distinguía, con respecto a la peligrosidad social, 4 tipos de delincuentes: el delincuente antropológico o delincuente nato, cuyos instintos, inscritos en su constitución orgánica, son inmodificables; el delincuente ocasional, el delincuente loco, el delincuente por pasión o por costumbre. El hombre delincuente, 1876. La otra tesis de Lombroso, que también suscitó polémicas vivísimas, es la aproximación entre genio y locura, genio y degeneración, 1897. Lombroso partía de la consideración de los llamados fenómenos regresivos de la evolución, por los cuales un desarrollo muy adelantado, en una cierta dirección, va acompañado, la mayor parte de las veces, de una detención en otras direcciones. Supuesto esto, se comprende cómo se hace necesario, casi fatal, que a la forma, en muchas direcciones y más avanzada del genio, corresponde una detención, un retraso, no solo en otras direcciones,
sino también a menudo en el órgano que es la sede de la mayor evolución, esto es, en el cerebro. De aquí que haya formas más o menos atenuadas de locura y de perversión en los individuos geniales.